Pueden tomar su asiento. Aleluya, gracias Señor. Aleluya. Vamos a tener este tiempo de recibir la palabra con nuestro pastor Moisés. Gloria a Dios, el Señor es exaltado. Amén. Él es levantado en alto. Hoy vamos a volver a Romanos. La semana pasada estuvimos hablando sobre ¿qué cosa? El estrés. Muy bien. Bueno. ¿Cómo se fueron con Marta y con María? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Marta o María? Marta. Todos somos Marta, parece, ¿no? ¿Hay Marías por ahí? Ah, Señor. Mientras nuestras hermanas están haciendo la tarea, ¿sí?, de registrar para el compromiso de amor, como también para registrar por el tema de la oración de las 24 horas, ¿sí? Ha sido una semana muy, muy linda. Creo que esta es una de las primeras semanas que nosotros la tomamos como de mucha más tranquilidad que otras semanas de descanso. Creo que esta debe ser casi la primera, una de las primeras que realmente nos tomamos de más tranquilidad, aunque estuvimos haciendo algunas cosas, pero no fue más que eso, algunas cosas. Y fue muy lindo. Sí, fue muy lindo. Bueno, también saber de nuestros hermanos, sí, saber de la iglesia, sí, saber de lo que el Señor hace, también eso a uno lo fortalece. Amén. Así que bueno, me gustaría esta mañana hablar sobre Romanos capítulo 4. Romanos capítulo número 4. En Romanos capítulo número 3 habíamos estado hablando sobre la justificación por la fe para todos los que están perdidos. Y todos los que están perdidos, decíamos, están perdidos por el pecado, ¿sí? No perdidos porque no han oído el Evangelio, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que hay una diferencia muy grande entre estar perdido porque no oí el Evangelio a estar perdido porque soy pecador? ¿Sí? Lo que nos iguala delante de Dios, primero, es el tema de la pecaminosidad. Los seres humanos, ¿sí?, no importa su condición, no importa dónde vienen, necesitan la salvación por la fe en la sangre de Jesucristo, ¿sí? Y a medida que vayamos profundizando estos temas, nos vamos a ir dando cuenta, ¿sí?, de cuáles son las cosas que tenemos que seguir haciendo incluso después de encontrar a Cristo. Bueno, el capítulo 4, yo diría que es un capítulo como para predicarlo un domingo, otro domingo, y empezar de nuevo, y otra vez, y unos 3, 4 meses, solo el capítulo 4, todos los domingos predicados, yo creo que nos ayudaría un montón, ¿sí? Bueno, el capítulo 4, ¿sí?, yo voy a intentar hablar algunas cosas. Creo que no la podemos llevar todavía muy a fondo, ¿sí?, pero es muy interesante redescubrir algunas cosas. Así que vamos a pensar, para acercarnos a esto, ¿sí?, con una pregunta, ¿sí?, con una pregunta: ¿cómo es la fe que justifica?
¿sí? Normalmente quiero aclararle algo, ¿sí? Las preguntas a veces, o el lenguaje, o cómo expresamos las cosas, no es acertado. Incluso más, el apóstol Pablo, en un pasaje en Corinto, él habla, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Para poder darle sentido al lenguaje. Bueno, el lenguaje no siempre capta lo espiritual, ¿sí? No siempre puede decirlo todo. Por eso dice la Biblia que necesitamos al Espíritu Santo, que es el que hace esto de revelar a Cristo en el corazón. ¿Está bien? Así que a veces nuestra expresión verbal, ¿sí? Aún acercándonos a un manejo del idioma casi perfecto, ¿no? Quiero decir esto, utilizando los análisis lingüísticos de todo tipo, no vamos a alcanzar a expresar todo lo que tenemos que expresar sobre lo espiritual. Entonces esta mañana yo no pretendo expresarlo todo, ¿sí? He renunciado a expresarlo todo porque no puedo, pero hay alguien que sí es capaz de traducirlo al corazón y dar la salvación y liberar y romper las ataduras y revelar qué hay en el corazón, ¿sí? Eso lo hace el Espíritu de Dios, ¿sí? Así que esta mañana nos declaramos incompetentes, ¿sí? ¿Sí? En la transmisión, aunque somos ministros competentes, pero en la transmisión muchas veces fallamos. Bueno, así que vamos a leer lo que dice el capítulo 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Bueno, y acá empieza el trabalengua. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bueno, qué palabra, ¿no? Vamos a comenzar esta mañana por este lado, ¿sí? Vamos a tratar de entender algunas cosas. ¿Cómo es la fe que justifica entonces, sí? ¿Cómo es esa fe? La primera idea que yo quisiera que tuviéramos en mente es esto que dice acá. Fíjense, ¿qué pues diremos, sí, de nuestro antepasado? ¿Sí? ¿Sí? Cuando dice nuestro padre, ¿sí? En realidad en el griego no dice padre, ¿sí? O sea, dice nuestro antepasado, ¿sí? Así que no está hablando de padre, aunque se es traducido como padre, pero en realidad es nuestro antepasado conforme a qué cosa, al linaje, ¿no? Vamos para atrás y nos encontramos con Abraham, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pues diremos según la carne? O sea, por Abraham puede ser un bisabuelo, puede ser un tatarabuelo, bueno, alguien que estaba en el fondo, que es el que le dio comienzo a todo esto, en lo natural, porque todos los que vienen de Abraham son, vamos a decir, Israel, los judíos, bueno, viene Ismael, bueno, vienen naciones que uno podría decir, eso es lo normal. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasó a Abraham con Dios? O sea, ¿qué descubre Abraham que nosotros tenemos que descubrir y no sabemos qué tenemos que descubrir? Entonces miremos a Abraham, eso es lo que nos va a decir ahora. Entonces miremos a Abraham, ¿cómo lo hizo?
¿Qué descubrió él? Esta mañana esta palabra es una palabra muy reveladora. Si nosotros le ponemos atención, por eso que hablaba de predicarlas muchas veces. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Acá va a aparecer una idea, la justificación por las obras, ¿sí? Ahí dice, si Abraham fue justificado por las obras, entonces la primera idea es, ¿qué son las obras? Bueno, porque ustedes le dicen, nadie se salva por las obras, ¿está bien? Decimos, bueno, ¿qué es las obras? Es el mérito. Por ejemplo, usted, y después lo va a comparar, y lo compara inmediatamente, las obras, la compara con ¿qué cosa? Con el salario. Por ejemplo, si usted es un asalariado, ¿sí? Y usted tiene 8 horas de trabajo, ¿sí? Usted le pagan por esas 8 horas cuando usted hace el mérito. Usted, cuando a usted le pagan, es porque se lo merece. ¿Está bien o no? Eso se llama obras, o sea, mérito. O sea, la pregunta es, entonces, ¿qué mérito hace Abraham para merecer la justificación? ¿Sí? Esa sería la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué mérito hace Abraham para merecer la justificación o ser declarado justo delante de Dios? Y entonces viene la respuesta, que al que obra, o sea, al que hace mérito, el que trabaja, si a Abraham le correspondiera algo, tiene de qué sentirse orgulloso. O sea, cuando uno cobra el sueldo al fin de mes, uno se siente orgulloso de qué, de decir, yo trabajé todas estas horas, así que esto es mío. ¿Sí? Si el patrón dice, no, porque ahora yo no le voy a pagar, ¿sí? ¿Qué decimos nosotros? No, usted me tiene que pagar porque esto es mío. ¿Está bien? Bueno, Abraham, delante de Dios, nunca podía decir que él había hecho mérito. ¿Está bien eso? ¿Entiende eso? ¿Amén? O sea, no hay mérito delante de Dios. O sea, nadie de nosotros, por eso que la persona que cree que, por eso cuando hablamos, por ejemplo, la gente que se cree buena, cuando digo la gente que se cree buena, dice, no, pero Dios va a salvarme a mí porque yo me he portado bien. ¿Eso está basado en qué? En el mérito. El mérito. O sea, o hay hermanos que piensan que Dios hace porque oramos suficiente. Eso está basado en, otra vez, en el mérito. Y Dios no trabaja por mérito. Acá las obras se contraponen ¿a qué cosa? A la fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Aleluya. Amén. Al menos hágame así. Sí, pastor. Sí, o dígame, salúdeme así. Muy bien, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Muy bien. Bueno, no se me enfríe, mire que estar sentado es peor que estar parado, ¿ah? Muy bien. Entonces, ¿Abraham puede gloriarse o decir, yo tengo mérito? Sí que puede gloriarse. O sea, no está mal decir, mire, yo soy una persona honrada, bueno, trato bien a los demás, trato bien, no sé, en mi casa, yo traigo de comer, yo soy un buen trabajador. ¿Está mal eso? No, no está mal, pero no delante de Dios. Usted puede ser, pero yo soy así, pero yo soy acá, pero yo hago, pero yo doy, pero yo le doy a la gente y entrego todo para la gente porque el Dios mira. Sí, está todo bien, pero no para Dios. El mérito que usted tiene, lo tiene para usted y para los demás, pero no para Dios. Incluso la gente puede decir, este hombre merece ir al cielo por lo bueno que es, no delante de Dios. ¿Está claro? O sea, el mérito a Dios usted no le sirve. Porque ¿qué es lo que tenemos delante de Dios? Y acá es donde va a empezar. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bueno,
Y acá va a aparecer un término, ¿sí?, que si usted lo pone con atención, el término, ¿sí?, dice, ¿qué dice? Creyó Abraham a Dios, ¿sí?, y le fue contado por justicia. Bueno, y ponga atención esta mañana, porque este término es un término contable, siempre se llevaron cuentas. Entonces, le fue contado por justicia. Entonces, en los libros contables de Dios, para decirlo de una manera, porque acá este término es un término contable, en la cuenta mía con Dios, yo estoy en rojo. Y no solo estoy en rojo, no le puedo pagar. Y lo peor es que Dios se la va a cobrar. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, es un término contable que dice que Dios me la tiene que cobrar. Yo estoy en rojo y estoy hablando como si yo no conociera a Cristo. Como decía el apóstol Pablo, como un loco. ¿Sí? Estoy hablando como si esto fuera de mí. ¿Sí? Estoy en rojo. ¿Sí? Como estoy en rojo, estoy perdido. No le puedo pagar a Dios. Entonces, ¿qué dice que le pasó a Abraham? A Abraham, ¿qué le pasó? Abraham creyó a Dios. ¿Y qué dice? Le fue cancelada la deuda. ¿Por qué? Porque quedó en 0-0, o sea, significa él es justo. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿cómo una persona impía, malvada, una persona que no merece, llega a merecer? No hay forma de que lo merezca nunca, pero a través de la fe se le declara justo. ¿A través de qué cosa se declara justo? La fe. Muy bien. Ahora dice, versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro. O sea, si yo trabajo para merecer algo, lo que me deben es una deuda. Bueno, así no opera Dios. ¿Está bien o no? Dios no le debe nada a nadie. Todo le debemos a Él. Si uno dice, ¿pero cómo? Pero yo he hecho tanto para el Señor. Yo le di de comer a los pobres. No importa cuánto es pobre. El Señor te puede cobrar. Si te cobra por el sol, te cobra por la luna, te cobra por las estrellas, te cobra donde vives, te cobra por la vida que te dio, te cobra por los ojos que tenés, te cobra por las orejas. No le pagas más. ¿Está bien o no? O sea, no importa lo que usted haga, porque hay gente que cree que esto es una cuestión de cuánto mérito. ¿Está bien? Vamos, el mérito no sirve acá, ¿sí? Así que dice, más al que no obra. Fíjense, acá está. O sea, el que no tiene méritos, o sea, el que dice, no importa mis méritos. Por eso el apóstol Pablo decía, lo estimo todo por basura. ¿Sí? O sea, entonces la palabra dice, al que no obra, o sea, al que no se agarra del mérito. ¿Sí? Porque la palabra no está tratando acá de desacreditar las obras. Lo que está tratando de decir es que con Dios, la relación con Dios es por la fe. Por eso esta mañana, cuando veamos el ejemplo de Abraham más profundamente, nos vamos a dar cuenta de dónde está nuestra falla. ¿Sí? Nuestra falla no está en las obras. Nuestra falla está en la fe. Nunca va a estar en las obras. Nunca. Bueno, acá dice la palabra, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe otra vez le es contada por justicia. Entonces, ¿cuándo a mí se me borra la deuda en el cielo? ¿Cuándo se me borra la deuda que yo tengo con Dios a causa del pecado? ¿Se acuerdan ustedes? El pecado me pone en rojo, ¿sí? ¿Cuándo? A mí, cuando yo creo en aquel que justifica al impío. Nunca olvide esto, en aquel. Cree en aquel. No es simplemente creo. Dice, por ejemplo, una persona, hay gente que tiene fe. Por ejemplo, hay gente que tiene mucha fe y dice, no, pero yo tengo confianza en que todo va a salir bien y hay que ser positivo y buena onda. ¿Vieron ustedes? Y todas esas cosas que hay gente así. Bueno, esa fe
no está en aquel que justifica al impío. Por lo tanto, esa fe sirve para lo que está haciendo acá. Pero nosotros estamos hablando de la fe que justifica al impío. ¿Está claro? Amén. Dice la palabra entonces, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjense ustedes, o sea, le cancela la deuda de los pecados, le cancela la deuda del pecado, ¿sí? Acá, sin obras. ¿Por qué se lo atribuye? ¿Sí? Se lo atribuye por la fe, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, no tiene inculpa, viene de la misma idea de arriba, cuando dice le fue contado, le fue atribuido, no le inculpa, o sea, no le atribuye. ¿Qué es lo que no le atribuye? Pecado. Fíjense ustedes lo que hace la fe en Jesucristo. ¿Qué hace la fe en Jesucristo? Que Dios, el Padre, no nos atribuya pecado. No somos pecadores. Qué tremendo. Pero usted dirá, pero pastor, usted no me entiende, yo no puedo, tengo un montón de problemas, pero la fe hace que la persona no se le atribuya pecado. El Padre no le atribuye pecado. Ahora, por eso que es tan importante, ¿cómo es la fe que justifica? Primero tiene que haber, hablamos de que tiene que haber fe versus obras. Uno, fe versus obras. ¿Está bien? Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Sí? No son las obras. O sea, no es el mérito. Yo no tengo mérito. Es la fe en aquel. Bueno, esa es la primera idea. Después, el versículo número 9, donde empieza otra idea. Ahí empieza la idea de la circuncisión. ¿Vieron ustedes? Por eso que yo les vuelvo a pedir y que por favor, hermanos míos, amigos, hermanos que están en internet, no sé dónde estarán, por favor, no se me hagan judíos mesiánicos. No se me hagan judíos para ser salvos, porque no es necesario. ¿Sí? La circuncisión es una operación, ¿sí?, en las partes íntimas del varón. Esa circuncisión no salva, porque la circuncisión es obra. ¿Me siguió hasta ahí? Entonces dice la palabra: ¿es pues la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces la pregunta es, ¿cuándo le fue contada la fe a Abraham por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, antes de que a Abraham se le fuera dada la circuncisión, ¿qué se le fue dado? La justicia. Entonces la justicia no tiene que ver con ¿qué? Con la circuncisión. Amén. Bueno, eso es lo que Pablo nos va llevando. Ahora sigamos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Todo lo importante en la relación con Dios, y por eso que es tan importante la salvación, la justificación, o sea, ser declarado alguien que no le debo nada a Dios. Tremendo. Imagínese usted que el Fondo Monetario le dijera a Argentina: no nos deben nada. Y que todo el mundo le dijera a Argentina: no nos deben nada. Eso sería justificación. ¿Sí? O sea, diría, Argentina es un país como todos los países del primer mundo. Argentina entra inmediatamente a ser uno de los 5 países mejores del mundo. Si nos dejaran de cobrar todo lo que nos cobran, sería así, ¿sí? Estaríamos justificados, pasaríamos a tener todos los recursos propios, un desarrollo impresionante. Eso es ser justo
O sea, ¿qué pasa? Al no deberle a Dios y no tener la maldición de Dios, al no tener esa maldición de Dios, ese cobro de Dios, ¿qué se produce en la vida de una persona? Todo el potencial que la persona tiene, toda la vigencia, todo el vigor, toda la bendición, todas las oportunidades se desarrollan sobre la persona. ¿Por qué? Porque la persona delante de Dios no le debe nada. Y entonces, ¿qué hace Dios? Le da todo su favor. ¿Vieron qué importante que es ser justo? Amén. Ser declarado justo, que no le debemos nada a Dios. Yo creo que esta mañana muchos de nosotros diríamos, ya está bueno, ahí vamos, ahí va. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sentimos muchas veces nosotros? Que Dios está en contra. Y si usted siente que Dios está en su contra, es por algo. Como decía Silvia hoy, tal vez haya alguna culpa, tal vez haya algo que usted haya roto, tiene que reponerlo. Y delante de Dios hay alguna palabrita que también apareció el otro día, se llama propiciación. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué justificó a Abraham? La fe. Fíjense ustedes, creerle a Dios una promesa lo justifica Abraham. Ahora nosotros le creemos a Dios en Cristo Jesús, nosotros le creemos a Cristo Jesús. Él nos perdona todos los pecados, ¿sí? Y cubre todos nuestros pecados para el futuro. Esto es impresionante. ¿Sí? Así que, hermanos, ser justo es una de las cosas más preciosas que hay, porque tiene que ver con que no le debo nada a Dios y que todo el favor de Dios está sobre mi vida. Imagínense lo que podemos hacer. Por eso que a veces uno se enloquece con el Señor y dice, vamos a hacer grandes cosas para el Señor, vamos a hacer lo otro, grandes cosas para el Señor. ¿Por qué? Porque no hay límites. Amén. Usted se me entusiasma un poquito, a ver, un poquito más. Amén, entusiasma, dice, ay, yo pensaba que el Señor estaba en mi contra y que yo no iba a poder. Aleluya. Ahora ya está pensando todo lo que nunca pudo hacer, está diciendo, lo vamos a hacer, es posible. Así que, versículo 12, y padre de la circuncisión, o sea, Abraham es padre de los que están incircuncisos y los que están operados, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por eso que es tremendo este pasaje. Para poder entenderlo, tendríamos que leer todo Génesis con Abraham, todo lo que hizo Abraham. Pero hay algo que vamos a achicarlo nada más un poquito. Es esta idea. Que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Nuestro padre Abraham, dice ahora. Y ahora ya no lo dice en la carne. Así que Abraham es nuestro padre. Porque él es el padre de la fe. Y si es el padre de la fe, es mi padre. Y yo voy a andar como Abraham andaba. ¿Y cómo andaba Abraham? ¿Se acuerdan ustedes? El Señor le dijo, Él es mi amigo. Abraham, mi amigo. O sea que yo también voy a ser amigo. O sea que si yo entro en la fe, se va a producir lo mismo que Abraham. Es tremendo. Ahora, estábamos preguntándonos, ¿cómo es la fe que justifica? Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la ley no se le dio. Fíjense ustedes, ¿cuándo vino la ley? Con Moisés. En el monte Sinaí. Ahí había, ¿qué cosa? Una ley. Se dio una ley. Pero no es eso, dice. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Gracias, hermana, muy amable. ¿Cuál era la promesa? Que sería heredero. ¿Heredero de qué? Del mundo. Así que los justos, hay un
pasaje en los Salmos que dice: los mansos heredarán la tierra. Hermano, hermana, usted tiene una casa chiquita, no se preocupe, porque tiene una casa muy grande en realidad. ¿Me entiende, no? Hay algunos de nosotros, el Señor nos va a anticipar la promesa. Bueno, incluso más, el Espíritu Santo es la promesa. Cuando dice la promesa, se refiere a toda la habilidad que Dios tiene, toda la capacidad, todo el potencial que hay en Dios, nos ha sido dado a nosotros, que somos justificados sin mérito. Y eso es lo que más le molesta a la gente, en especial a los que trabajan por mérito. Dice: ustedes sinvergüenza. Dice: Dios a ustedes los quiere bendecir y ustedes no han hecho nada para que Dios los bendiga. No, así no es. Eso es lo que la gente dice: así no es. Pero así es, por la fe. Nosotros que no merecemos. Mientras menos merecemos, más Dios nos bendice cuando creemos en Él. Entonces, dice la palabra, sería heredero del mundo. Fíjense, esa es la promesa. ¿Y cómo recibe la herencia del mundo Abraham? Por la fe. ¿Qué significa por la fe acá? Y esto es lo que estoy tratando de descubrir. Fíjense ustedes, Abraham, voy a parafrasear. Esto, si usted lo lee, es mejor, pero yo lo voy a parafrasear para que entendamos nada más. Dios le dice a Abraham: yo te voy a dar por herencia toda esta tierra. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Y Abraham dice: sí, Señor. Y te voy a dar, de ti van a salir multitudes de pueblos. Sí, Señor. Y Abraham no tiene un hijo, ni por si acaso. ¿Entiende cómo funciona? O sea, no tiene nada. Y Abraham, ¿qué dice? Sí, Señor, así va a ser. Y tú te vas a transformar en un pueblo muy grande. Sí, Señor, así va a ser. ¿Entiende lo que es o no? O sea, él dice: sí, Señor, así va a ser. Y tú vas a tener el negocio más grande de Mar del Plata. Sí, Señor, así va a ser. Y vas a tener el camión más grande de Mar del Plata. Amén, Señor, así va a ser. Y tú te vas a transformar en el hombre más rico de Mar del Plata. Sí, Señor, así va a ser. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Abraham. Le estaba diciendo: y yo te voy a dar a ti toda esta tierra. Está llena de gente. Y Abraham andaba en medio de la gente, que eran otra gente. Gente aguerrida, gente guerrera, gente con multitud de cosas. Sí, ciudades amuralladas, ciudades más abiertas, ciudades cerca del río, ciudades en la montaña. Y el Señor le decía: y todo esto es tuyo. Sí, Señor, así va a ser. Nada de eso era de él. Y él le contestaba a Dios como un loco. Dios le hablaba como un loco, él hablaba como un loco. ¿Entiende o no? ¿Me va siguiendo? Abraham no era cuerdo para creerle a Dios. Los cuerdos sacan cuentas. Dice: no, Señor, escúcheme una cosita. Acá están todos amurallados, todos con espada. Yo tengo apenas un grupo de personas, sí, pero ¿y cómo la voy a conquistar? No, Señor, no, eso no es para mí. Demasiado esfuerzo, demasiado andar, caminar. Y este hombre tenía una buena costumbre y no tenía colesterol por eso, porque caminaba. Y caminaba, y daba la vuelta, y caminaba, y caminaba, y caminaba, y el Señor le volvía a decir: y a ti te la voy a dar. Y él decía: sí, Señor. Por eso decía que es justo, porque ¿qué compartió Dios con él? El sueño que tenía. ¿Qué era el sueño de Dios? Que la tierra fuera conquistada por los justos. ¿Me entiende? Y eso es lo que va a pasar cuando venga el Señor y cuando vengan los 1000 años y cuando estemos en la eternidad con el Señor. Es que los justos van a gobernar la tierra. Así va a ser. Amén. Entonces, Abraham empieza, esa es la fe que tiene Abraham. Abraham tiene una fe poderosa, una fe que cree. Fíjese lo que hace. Voy a saltearme algunas ideas, ¿sí? Así que no se preocupe ahora, porque solamente voy a enfatizar el tema de la fe, ¿sí?
Entonces, versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Por qué por gracia? Sin mérito. ¿Qué gracia? Gratis. Así es, así. Gracia es, esto es gratis. Y si son rojo lo voy a hacer súper blanco. ¿Se acuerdan de esos pasajes? Bueno, esa es la idea. ¿Y cómo lo hace? Por la fe que tú tienes para mí y que tú has prometido en tu palabra. Aleluya, aleluya. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Cuándo se hace firme la promesa? Cuando alguien cree y se hace por fe, solamente por fe. Ahora sigamos un poco más. Dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. O sea, los de la ley también son salvos por la fe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermanos, no estamos en desventaja, por eso le pido por favor no se me haga judío mesiánico, no es necesario. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjese, el cual vivifica a los muertos. ¿Sí? ¿A quién vivifica el Señor? A los muertos. Si usted vino hoy medio muerto acá, el Señor lo va a vivificar. Usted vino medio decaído, medio desalentado y medio desanimado, a través de la fe usted puede vivificarse, ¿sí? Y llama las cosas que no son como si fuesen. No me voy a meter en eso porque es largo, está interesante, pero por eso le decía, no me voy a meter en ese. Pero miren lo que hizo Abraham en Génesis capítulo 17. Busque conmigo Génesis capítulo 17. Hagamos un esfuerzo esta mañana. Espero que no se me esté enfriando demasiado. Aleluya. 17. Fíjense ustedes, el versículo 1 vamos a leer para adelante. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Bueno, esta es la idea acá, ¿sí? Dice la palabra, te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Y qué hizo Abraham con todo esto? Creyó. Creyó. Fíjese usted, es una locura. Es como que nosotros tomemos a Pedro esta mañana. Y nosotros le digamos a Pedro esta mañana, Pedro, usted va a tener una nación propia. Y su señora va a tener un hijo. No va a tener más que ir a buscar a la nieta. Porque va a tener un hijo.
Ah, ¿usted se imagina eso? Ah, y va a tener, y no solamente va a tener una nación, un país, le vamos a tener que inventar un nombre nuevo a la nación, y unas 3, 4 naciones, 5 naciones, y esas naciones van a ser más naciones. Así que cuando lleguemos a 1000 años, usted va a ser el hombre más importante de toda la historia. Eso le estaba diciendo Dios a Abraham. Ahora, ¿qué pasaría si fuera para usted? Esto es lo grande, hay algo grande acá, eso es lo que quiero decir. O sea, no somos justos en el sentido negativo de que Dios nos salva del infierno, nada más. Que nos cancela la cuenta, nada más. Es que nos abre un camino, nos abre algo tremendo. Es para los justos. Bueno, ¿qué hace más Abraham ahora? Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, versículo 18. Él, en esperanza contra esperanza, ¿qué hace él? Ejerce fe. Esperanza allá, esperanza atrás, esperanza al costado, esperanza para acá, esperanza para... ¿Usted sabe lo que es la esperanza? El consuelo de los tontos. ¿Nunca escucharon eso ustedes? Esperanza, consuelo de tontos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decimos la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, la esperanza no la vamos a perder. Pero Abraham decía, hay esperanza adelante, hay esperanza atrás, yo ejerzo fe. Eso es lo que decía, eso es lo que está diciendo acá. Él creyó en esperanza contra esperanza. Fíjense ustedes, para llegar a ser padre de muchas gentes. Para llegar a ser padre de mucha gente, ¿qué tuvo que tener? ¿Qué tuvo que tener? Fe. ¿En qué cosa? En la promesa que le hacía Dios. ¿Qué promesa le hacía Dios? Mire, Dios no le decía a Abraham, Abraham, te voy a cuidar hasta los 100 años. No le decía a Dios a Abraham, Abraham, no vas a tener más problemas con tu señora. ¿Entiendes? Abraham, no te preocupes, te voy a dar un poquito más de riqueza. ¿Sí? Le estaba diciendo cosas que no existían, que no habían. Así que creyó para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y ahora la parte importante. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Qué significa esto? Él tenía 75 años en el llamado, 85, 95, 100. Yo no sé, hay algunos que dicen que no era lo mismo tener 100 años en esa época que tener 100 años hoy. Yo creo, hermano, discúlpeme, para mí era lo mismo. ¿Por qué era lo mismo? Porque la matriz de Sara estaba muerta. O sea que los viejos eran viejos en todas las edades. ¿Estamos bien o no? En toda la época los viejos son viejos. ¿Está bien o no? Y la matriz de Sara estaba muerta. Así que si estaba muerta, más muerto estaba él porque era mayor que Sara. Dice la palabra, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Hermanos, esto es lo que le pasó a Pedro cuando salió a caminar sobre las aguas. Cuando él sale a caminar sobre las aguas, ¿qué empieza a considerar? Lo que está pasando alrededor de él, y él se ve una persona pequeña, una persona que no puede, y su fe se debilita, se enferma. La fe se debilita. Esta mañana muchos de nosotros, la fe se ha enfermado, la fe se ha debilitado. La fe nos ha hecho ver como que si tenés 100 años, sos un viejo que no servís para nada, que te tienen que llevar al geriátrico y ahí te vas a morir con el mal de Alzheimer. ¿Miren ustedes? ¿Es así o no? Todos los viejos tienen miedo que los hijos no lo vayan a dejar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué estamos temiendo eso? ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando ¿de qué? De las promesas de Dios. Nos estamos olvidando de la promesa de Dios.
La promesa de Dios que justifica al hombre, que dice, yo estoy a favor tuyo. Esa es la justificación, es ser declarado conforme el corazón de Dios. Entonces la palabra dice, no se debilitó en la fe, o sea, no miró su cuerpo. Él dijo, soy un hombre de 100 años, veo que mis músculos ya no funcionan, veo que mi piel ya no es la misma, veo que estoy lleno de canas, me veo viejo, me veo con el deseo interno, pero todavía no me responden. ¿Vieron ustedes los viejos cuando nos tenemos que levantar de algún lado, una cosa así, y no te anda la bisagra de la pierna derecha? ¿Viste? Abraham tenía lo mismo y me consideraba la pierna, y él decía, pero no, era prometido. Y él se levantaba a la mañana con la bisagra que le dolía, y él decía, él ha prometido, él hará, él cumplirá su promesa. ¿Me entiende lo que le digo? No lo hacía, consideraba su cuerpo y no se caía en la fe, no se debilitaba, ya estaba como muerto. Tampoco cuando miraba la esterilidad de la matriz de Sara. Esterilidad, en realidad, la palabra ahí apropiada es muerte. La muerte de la matriz de Sara, ¿sí? Nunca funcionó la matriz de Sara. Antes no funcionó, porque la que era estéril era Sara, no Abraham. Y él sabía que ella era estéril, y él la miraba y decía, Señor, con esta mujer nunca tuve un hijo, pero tú me vas a dar un hijo con ella. Tú me vas a dar un hijo con ella. Tú me vas a dar, es cada vez, está más vieja, está más arrugada, pero tú me vas a dar un hijo con ella. Aleluya. Es como, hermano, ¿qué te está pasando esta mañana? ¿Cómo se te están poniendo las cosas? Y ahí estaba este hombre creyendo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Sí? Porque ¿qué se demoraba? La promesa de Dios se demoró 25 años en llegar. Y no dudó. Todos los días creyó. Todos los días salía. Y todos los días contaba las estrellas. Todos los días contaba las arenas. El Señor le había enseñado cómo mantener su fe. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. O sea, fue justo porque creyó. ¿Qué creyó él? Una locura. Esto es, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, o sea, se declaró justo a él, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Se nos va a atribuir justicia, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que, hermano y hermana, esta mañana, si usted cree, usted se toma de todas las promesas que el Señor le dio a Abraham. Somos seguidores de Abraham. Si creemos en Cristo Jesús, si creemos, todo es posible. Todas las cosas son posibles. Y la primera cosa posible que tiene que pasar esta mañana es que usted tiene que estar en cero con Dios. No le tiene que deber nada. Nada. Ese es el hombre justo. El hombre justo es el que se levanta y dice, Señor, no te debo nada. Nada. ¿Por qué? Porque yo he creído a todas tus promesas. ¿Cuáles son las promesas del Señor para la vida de una persona? Ser un hombre limpio, puro, santo, lleno del Espíritu de Dios, en paz, en tranquilidad, con una casa llena de alegría, de esperanza, de confianza, de ternura, de amor, de misericordia. Eso es cuando alguien es justo. Y el justo crece, el justo heredará la tierra, el justo Dios le va a abrir las puertas porque está a favor, no está en contra. Así que esta mañana usted diga, Señor, ¿hay culpa en mi corazón? ¿Hay culpa todavía? Yo sé que hay esta idea a veces de que no, ya te perdonó, no digas más, no hables más. No. Todavía hay gente
que necesita entender esta palabra y decir, Señor, voy a creer de nuevo. Como yo le he dicho muchas veces, yo he evangelizado en diferentes lugares en el país y en diferentes circunstancias. Cada vez que hemos llevado a alguien a Cristo, yo hago que la persona haga la oración, pero como yo digo la oración, vuelve a resurgir en mí, ¿qué cosa? La justificación. Vuelve a resurgir en uno, ¿qué cosa? Otra vez, Señor, estoy aquí, otra vez. Es precioso. ¿Qué es preciosa? La salvación es preciosa. Así que usted me puede decir esta mañana, pastor, pero yo hablé mal de la gente, hablé mal de este, he chusmeado hasta más no poder, en realidad. Pero si tú crees, vas a ser justo. Y cuando entre en la justicia de Dios, Dios te va a enseñar qué tienes que hacer para reponer y desarmar todos los errores que has cometido. ¿Cómo es la fe que justifica? ¿Es una fe que no duda? ¿Es una fe que se agarra de la promesa? ¿Sí? Básicamente es una fe que no duda, es una fe que se agarra de la promesa, es una fe que cree locuras, como que Dios me perdona los pecados. Dios me perdona los pecados. Eso es una locura. Dios me perdona los pecados y me deja limpito, listo para empezar como si fuera un bebé. Otra vez la vida. Así que mi hermano y mi hermana, esta mañana, yo creo que esta mañana llegó el momento de ser parte de algo grande. No porque yo lo diga, no porque nosotros vamos a inventar algo grande o por mi declaración, es por la palabra. Tú eres padre de multitudes. Y si somos como Abraham, somos eso. Así que esta mañana, póngase de pie, por favor. Señor, les he hablado esta palabra preciosa, esta palabra hermosa, esta palabra, Señor, llena de desafíos. Cada versículo está lleno de desafíos, cada palabra. Gracias, Señor, porque no es por obras, no es por méritos. Señor, en la escuela nos enseñaron el mérito, nos enseñaron a sacarnos buenas notas para merecer pasar de curso. Pero acá, Señor, es por fe. Señor, y no estamos acostumbrados a tener fe para estar en paz contigo. Estamos acostumbrados a entregar cosas, a hacer cosas para estar en paz. Pero esta mañana, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entrar en la fe de Abraham. Ayúdanos, Señor. Ayúdale a la iglesia, ayúdale a los hermanos, ayúdale a las personas esta mañana para que crean a tu palabra, para que vuelvan a la palabra. ¿Cuántos de ellos, Señor, han perdido muchas cosas? ¿Cuántos de ellos se han mirado a sí mismos y han mirado su casa, han mirado lo que tienen y han dicho, Señor, no doy más, estoy perdido? Pero esta mañana levanta a ese hombre, levanta a esa mujer, levántala a la fe, Señor. Esta mañana, como dice tu palabra, la fe es un don de Dios. Padre, Señor, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. Señor, es don de Dios, es un regalo tuyo la fe, Señor. Esta mañana, Dios mío, Señor, si hay personas aquí que han experimentado este fracaso, este decir, Señor, ya no puedo contar ni una estrella, no hay nada para mí, estoy fracasado, he perdido, he pecado, he errado completamente. Pero esta mañana hay algo que tú vuelves a decir: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, esta mañana habla a tu pueblo, háblale a tu iglesia, háblale ahora, Señor. Háblale a tu iglesia, Señor. Háblale a tu pueblo, Señor. Que tu pueblo esta mañana pueda conocer esta palabra. Que esta palabra al pueblo lo levante y le dé lo que tanto hace falta: caminar contigo, andar contigo, vivir contigo, Señor. Aleluya. Señor, esta mañana muchos aquí que están debilitados sean fortalecidos, que no se les debilite la fe, que no se enfermen en la fe, sino al contrario, sean muy
muy bendecidos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Esta mañana esto arregle las cuentas con el Señor. Arréglalas. Dile, Señor, esta mañana yo quiero tener 0 en mi cuenta. Voy a creerte. Voy a creerte, Señor. Vuelva a creer en el Señor. Vuelva a creer en el Señor esta mañana en una forma especial. Vuelva a creer. No te vayas de acá sin creer. Aleluya. Solo
Aleluya. Aleluya. Como el Señor nos toma desde la nada, como a Pedro, como a Juan, los tomó como pescadores. No eran maestros, no eran rabí, no eran gente de la sinagoga, no eran el principal, pero el Señor les contó algo y les dijo: os haré pescadores de hombres. Y ellos lo siguieron. Y dijeron: sí, Señor. Y dejaron todo lo que tenían por un sueño que tenía que ver con la fe en el Maestro. Porque no es solamente la fe que nos lleva al cielo, sino es la fe para vivir todos los días, es la fe para comer, para vestir, es la fe para movernos con los vecinos, en la escuela, en la facultad, en los negocios, aun cuando caminamos, cuando tomamos un colectivo, cuando tenemos que arreglar un auto, cuando tenemos que salir, cuando llueve, cuando truena. No es la fe solamente que nos lleva al cielo, es que estamos en relación con Él. Y Él es el dueño de todo. Me gusta mucho cómo el Señor trata. Cuando el Señor estaba con esa mujer que la habían acusado y la habían traído para apedrearla, el Señor les pregunta a ellos: el que esté limpio, tire la primera piedra. Nadie pudo tirarla. Y el Señor le dice a la mujer: vete, no peques más. Ahora tienes una gran oportunidad. Yo no te condeno. Tú te quedaste aquí porque creíste. Tú te quedaste acá. No te condeno. La mujer con flujo de sangre. El Señor le habló también: mujer, eres salva, vete, tu fe te ha salvado. Dejemos que el Espíritu Santo esta mañana nos ayude, que nos cuente lo que Él quiere para nosotros y aceptémoslo, porque va con todo. No es solamente salvación, es toda la vida. Por eso no podemos a veces combinar, porque creemos que se trata de ser salvo, de no ir al infierno, pero se trata de vivir. Se trata de vivir toda la vida en la fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Tú no puedes vivir sin esa fe. Esta mañana tienes que tomar tus sueños, tienes que tomar tu trabajo, tienes que tomar tus emprendimientos, tienes que tomar tus pensamientos, tienes que tomar tus límites y decir: Señor, acá está mi vida. Voy a ser como Abraham. Voy a creer en grandes cosas, porque tú eres el que me salva. Créele esta mañana al Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor, te creemos. Despégate esta mañana de tu historia. Tú dices: Señor, nadie me ayuda, nadie me cree, nadie hace nada. No te preocupes. Cree esta mañana. Levántate. Levántate, hombre, mujer. Levanta tus piernas. Levanta tus brazos. Levántate, levántate. Levanta tu mirada. Levántate. La salvación está cerca. Ahí vienen los que te ayudan. Ahí vienen los que te salvan. Ahí vienen. Están contigo. Favor de Dios. Misericordia de Dios. Compasión de Dios. Aleluya.
Aleluya, ahí vienen los que te ayudan. Ahí vienen los que te dicen, date prisa, apúrate. El maestro te llama, apúrate, 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 levántate. Ahí vienen esos amigos que te traen en camilla y te dicen, acá está el maestro, sé sano, sé perdonado, deja de tener deuda, deja de tener deuda. Deja de estar enojado, enojada. Aleluya. Amado, amado. Gracias. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por hablar a mi espíritu. Gracias. Gracias. Aleluya. Un momento más, cree ahí. Un momento más. Dile, Señor, voy a creer como un loco en tu promesa. No me voy a morir. No me voy a perder. No me voy a ir. Mis enemigos no se van a aprovechar de mí. Porque tú estás conmigo. Tú me vas a levantar. Tú me vas a levantar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Toma tu tierra. Toma tu herencia esta mañana. Tu herencia es el Espíritu Santo. Tu herencia es el Cristo viviente. Tu herencia es el mismo Señor. Tu herencia, preciosa herencia. Tu herencia no es estar debilitado, no es estar cansado. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Te creemos, Señor. Vamos en pos de tus promesas, que son grandes. Son grandes. Son maravillosas. Y las vamos a ver. Gloria a Dios. Señor, gloria a Dios. Estamos viendo las multitudes. Estamos mirando las multitudes. Estamos mirando las multitudes. Estamos viendo a la gente venir a ti. Estamos viendo a los hermanos que salen de aquí, que se encaminan y llevan una palabra. Están rodeados de gentes que lo necesitan. Aleluya. La promesa tuya ha sido que vas a levantar muchos pastores, muchos evangelistas, muchos ministros tuyos. Tu promesa es conquistar la tierra. Tú le vas a dar a muchos hermanos riqueza, abundancia. Vas a darnos muchos edificios.
Vas a levantarlos. Aquellos que sienten esta mañana que su empleo, su trabajo es nada, tú esta mañana le das un sueño. Tú le das una fuerza. Aleluya. Aleluya, creemos. Nos tomamos de la palabra. 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 Nos nutrimos esta mañana. Y como Abraham hacía, decimos: Señor, sí, díganos cómo contamos las cosas. Díganos cómo las juntamos. Díganos que nosotros vamos a ir y lo vamos a hacer. Creemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recibe esta mañana ahí, recibe. Aleluya. Aleluya. Levántate. Levántate. Aleluya.